Hermano, alto. ¿Sí? ¿Tú? Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios en este día porque vemos su amor, su constancia de Dios, su cuidado, su fidelidad en medio de nuestras vidas, moviéndose a favor de cada uno de nosotros. Y hemos comprobado que su misericordia es nueva cada mañana para nuestra vida. Y así lo es,
Lo dice su palabra, pero también así lo hemos vivido. Y por eso damos gracias a Dios en esta hora. Y vamos a hacer una oración, reconociendo a Dios y dándole gracias por todo lo que hemos recibido de sus riquezas en Él. Dios y Padre, en esta noche te damos gracias porque has sido cercano, Dios, a nuestras vidas. En tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de conflictos, en tiempos de tribulación, en tiempos de peligro. Pero tú has estado ahí, oh Dios. Queremos agradecerte, Señor, esa fidelidad. Dice tu palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, tú ibas a permanecer fiel. Y así lo hemos vivido. Y por eso te damos gracias, Señor. El salmista David le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, todos los beneficios que hemos recibido y que estamos recibiendo de parte tuya, oh Dios. No queremos ser ingratos, sino darte las gracias por tus favores, por esos recursos que están en tu palabra, por la esperanza, por tus promesas, por el obrar de tu Espíritu Santo, por esa intercesión tuya a favor de cada uno de nosotros. No sé dónde estaríamos nosotros sin esa intercesión, pero así como tú lo hiciste por la vida de Pedro y de muchos, Dios, la estás haciendo en nosotros y queremos agradecerte, oh Dios, ese cuidado, esa dedicación a nosotros como tu iglesia, que tanto la necesitamos. Tuya es la honra, la gloria y la alabanza por siempre, porque tu amor, tu ternura, tu paternidad hacia nosotros no ha dejado de ser. Has estado muy, muy cercano a nosotros. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en esta noche, Señor. Aleluya. Así, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 58, del versículo 13 y 14. Y voy a dar lectura a esta palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y aquí habla de una delicia, hermanos. Jesús es nuestra delicia. Y no tenemos que esperar hasta el sábado, porque Él lo podemos invocar y estar con Él en cualquier momento que tengamos necesidad, en cualquier momento que tengamos una gratitud hacia Él, para adorarle, para reconocerlo. Y nos deleitamos sentándonos en su mesa, y Él nos comparte de sus delicias, de sus riquezas, y podemos gozarnos y disfrutar de su santidad en nuestras vidas. Y así, hermanos, quiero invitarles a que entonemos este canto y nos deleitemos
en la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra su luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Así, hermanos, también vamos a entonar este estribillo que habla acerca de cuán grande es Dios. Y quiero invitarlos a pensar en este tiempo que hemos padecido, que cada uno traiga a su memoria la grandeza de Dios para sus vidas, para mi vida, que Dios se ha manifestado en este tiempo, y agradezcámosle a Dios cuán grande ha sido en nosotros, en ese cuidado, en ese amor, en esa delicia que nos invita cada día a estar con Él. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Hermanos, vamos a entonar también este estribillo que habla acerca de darle la gloria a Dios, de darle la honra y el reconocimiento a quien se merece, aquel que fue a esa cruz para morir por nosotros, que pagó un precio. Dice la palabra que ahora tenemos paz, pero por esa paz que tenemos y esa relación que tenemos con nuestro Padre, hubo alguien que pagara el precio, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. A Él demos de la gloria, la alabanza y el reconocimiento por siempre y para siempre. Así, hermanos, vamos a dar paso al hermano que trae la palabra y que podamos atender y poner atención a la palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Para el análisis de este día, dividiremos los versículos en dos partes. La primera, conformada de los versículos 15 al 22, y la segunda, de los versículos 23 al 31. La palabra de Dios dice así: En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día
en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hoy terminaremos de analizar los versículos del capítulo 13 que el jueves pasado comenzó el predicador Andrik. Este capítulo 13 es notable por la cantidad de oraciones interjeccionales, es decir, expresiones que salen del alma del autor. Así encontramos en los versículos 14, 22, 29 y 31 cómo Nehemías interrumpe la narración de los hechos para dirigirse a Dios. Y esto es muy semejante a la expresión que encontramos en Romanos 8:15. Abba, Padre. Cuando nuestra alma clama a ese papito, a ese Padre que es amoroso, cercano y pendiente de cada uno de nosotros. Y también estas expresiones que utiliza Nehemías nos recuerdan lo que dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las expresiones emitidas en este capítulo 13 por Nehemías no son grandes oraciones, no ocupan más que unos segundos, pero expresan que solamente en Dios podemos obtener fuerzas, en Dios podemos obtener guianza, en Dios podemos obtener paz, en Dios podemos obtener todo lo que necesitemos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? El Señor conoce esa expresión escondida de tu alma. Y hoy es un buen tiempo para que después de escuchar la explicación de los versículos que nos competen en este día, estemos un tiempo a solas con nuestro Dios y le expresemos nuestra necesidad. Reciban un afectuoso saludo, hermanos, y una disculpa porque en este día no verán mi rostro para la exposición de la palabra, pero yo sé que es más importante escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de los versículos que nos toca analizar durante este día. Y me gustaría mucho comenzar con el versículo 31 del capítulo 13 de Nehemías,
en su segunda parte, que dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y cierta estoy que hasta este día el Señor se ha acordado de usted y se ha acordado de mí, y que Él nos tiene sostenidos con su mano diestra, y que hasta este día nosotros podemos dar testimonio de la fidelidad y de la bondad que Él ha mostrado para nuestra vida. Así que en esta tarde, en esta noche, presentémonos delante de nuestro Dios y pidámosle que Él nos dirija para que lo que escucharemos, lo que leeremos de su palabra, venga a reconfortarnos y venga a animarnos para que cada uno de nosotros busquemos a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Señor, nos presentamos delante de ti. Estamos aquí conscientes que tú eres el único Dios que merece toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, todo lo que somos. Señor, estamos aquí porque anhelamos escuchar tu palabra, porque anhelamos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, porque anhelamos aprender más de ti. Señor, estamos aquí delante de ti pidiéndote que tú seas el que vengas a abrir esos oídos espirituales, que vengas a abrir esos ojos espirituales y que solamente fijemos nuestra vista y afines nuestro oído para escuchar tu voz. Que las circunstancias que nos rodean entendamos que no son mayores que lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Que podamos entregarte cada una de nuestras situaciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras decisiones en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tenemos esa libertad de poder escudriñar tu palabra, de poder presentarnos delante de ti, de poder tener ese acceso directo para entregarte nuestras necesidades, nuestras motivaciones, nuestras dudas, todo lo que somos. Bendito sea, Señor. Gracias por estos momentos. Amén. Los versículos que acabamos de leer hacen mención 10 veces a la palabra en el día de reposo. Este era una estricta observancia que el Señor había dado desde el principio. Numerosos pasajes como Génesis 2, 2 y 3, Éxodo 20, 8 al 10 y Éxodo 31, 17 nos muestran cómo Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Esta era una instrucción que el pueblo de Israel tenía que seguir como una señal para que los otros pueblos observaran que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Era un pacto que Dios había hecho con ellos. Y en la ausencia de Nehemías, nuevamente en Judea y en Jerusalén se habían mezclado con los paganos, y esa creciente influencia había permitido que se vendiera en sábado, que se trabajara en sábado, y se habían olvidado de lo que Dios les había mandado, que era descansar de todas sus labores para poder pasar un tiempo de reflexión, de adoración al Creador de los cielos y de la tierra. Estos versículos
nos enseñan la necesidad de reconocer que Dios es nuestro reposo, que no habrá mejor lugar en el que usted y yo podamos estar escondidos más que en la presencia del Señor. Dios quiere enseñarnos y quiere que usted y yo aprendamos que Él es nuestro pastor, que nos pastoreará por esos pastos verdes, que nos hará descansar, que nos dará el agua que nos refresca. Es importante observar que este día de reposo era ciertamente una observancia para el pueblo de Israel, pero que el Señor Jesús vino también en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra a reforzar la importancia de guardarnos para Dios. Y ciertamente ahora no solo es el sábado, el día en que nosotros tenemos que guardarnos de un tiempo para estar en la presencia del Señor. Ahora todos los días de nuestra vida nosotros podemos estar delante de Dios, podemos disfrutar de su reposo. Nosotros todos los días tenemos que trabajar y todos los días están llenos de afán. Todos los días tenemos que salir temprano de nuestro hogar, algunos más temprano que otros. Pero desde que comienza el día comienza con prisas. El día comienza con cosas que hacer. El día comienza con situaciones que resolver. Y entonces es importante que hagamos un alto en ese ajetreo de la vida diaria y que dediquemos un tiempo temprano. Yo te buscaré. Que temprano busquemos a nuestro Dios, porque al buscarle tempranamente, nuestro día será más sencillo. Nuestro día estará lleno de la guianza de nuestro Dios. Cada uno de nosotros necesitamos que sea Dios el que guarde nuestros hogares, el que Él sea el fundamento de todas nuestras actividades. Hemos estado aprendiendo los domingos acerca del contraste entre el necio y el sabio. Nosotros necesitamos ser sabios, necesitamos aprovechar bien el tiempo, necesitamos dejar a un lado esas preocupaciones, esos afanes y pasar un tiempo de reflexión con nuestro Dios. Nehemías observaba que los hombres trabajaban y que el comercio continuaba en el día de descanso. ¿Acaso podía culpar y exhortar a los comerciantes extranjeros que venían a introducir su mercancía al pueblo de Israel? ¿O él necesitaba acercarse a la gente de Israel para hablar con ellos? Nehemías se dirigió de inmediato al pequeño grupo de nobles que eran los que habían estado gobernando la ciudad. Y él les recrimina el peligro de provocar nuevamente la ira de Dios, insistiendo en que la infracción del sábado había sido una de las ofensas que habían provocado el juicio del cielo sobre sus padres. Ellos habían olvidado la promesa que el Señor les había dado de guardarse, porque mientras ellos se guardaran,
Dios estaría con ellos. Pero en cuanto se olvidaran de sus promesas, Dios los entregaría a los pueblos de los cuales ellos mismos tenían que huir, de los pueblos con los cuales no se tenían que mezclar. Sin embargo, el pueblo de Israel se había olvidado de esas situaciones y había infringido la ley de Dios. Nehemías, con toda la autoridad dada por Dios, tomó los medios para evitar la llegada de comerciantes extranjeros en sábado. Ordenó que las puertas se mantuvieran cerradas desde el viernes por la noche hasta que terminara el día sagrado. 1 o 2 veces estas personas vinieron como de costumbre y acamparon a las afueras de la ciudad. Pero Nehemías amenazó con que si regresaban, él mismo les impondría las manos. Parece exagerado lo que Nehemías les propuso a los comerciantes extranjeros, que si no se iban, él mismo echaría mano de ellos. Yo creo que no. El mismo Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 11 de los versículos 15 al 18 cómo él tuvo que irrumpir en la casa de Dios porque habían convertido el templo en un mercado. Había mesas en las que cambiaban dinero, asientos en los que vendían palomas. Y Jesús entró y comenzó a echarlos fuera con toda la autoridad que Dios le había dado. Y además les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, lo que Nehemías hizo estaba bien. Nehemías estaba consciente que el sábado era el día que tenían que guardar, el día en que debían dar gracias a Dios por lo trabajado durante toda la semana y que no podían darse el lujo de tomar un día que pertenecía a Dios para hacer sus actividades cotidianas. Usted y yo necesitamos tener esta postura de Nehemías ante las situaciones extrañas que quieren entrar en nuestro hogar, ante esos extranjeros que quieren posicionarse de nuestro hogar, ante esas ideas que quieren meterse en la cabeza de nuestros hijos, esas ideas que los quieren alejar de su Creador. Tenemos que ser firmes, tenemos que echar mano, tenemos que hacer vallado. Y así como este hombre de Dios cerró las puertas para no permitir la entrada de estos comerciantes, nosotros tenemos que cerrar puertas y ventanas para que toda doctrina extraña no entre al corazón ni a la mente de nuestros hijos. Pero si esas enseñanzas erróneas han entrado, tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios y pedirle ayuda para que Él venga a limpiar la mente y el corazón de nuestros hijos, para que Él atraiga con amor eterno la vida de nuestros hijos. Y aunque puede ser una expresión que nos parezca extraña,
tenemos que pelear con uñas y dientes. Pero es una pelea que debemos ganarla de rodillas delante de nuestro Dios. Y tenemos que tomar ejemplo de Nehemías, de tomar primeramente la gracia y la misericordia de Dios para que podamos volver nuestra mente y nuestro corazón a Él. Lo que hizo Nehemías es una manifestación del enojo que él sentía por la necedad del pueblo. Ellos ya habían hecho un pacto con Dios y lo vemos en el capítulo 10 del libro de Nehemías. Vemos el versículo 31, donde ellos ya habían renovado y retomado el pacto con Dios. Después de la circuncisión, la observancia del sábado era la principal marca del judío. Por eso, Nehemías tenía que tomar estas medidas drásticas. Y así terminamos la primer parte de estos versículos. Y así termina Nehemías esta primer parte o esta primer reforma de restablecer el día de reposo, diciéndole al Señor, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Seguramente Nehemías sabía que si había exagerado en el enojo, en la ira, en las palabras que había dicho a los gobernantes, a la gente judía de ese tiempo, Dios sabía que lo había hecho con toda la conciencia para que el pueblo reaccionara y cambiara sus costumbres. Y por eso le dice al Señor, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora corresponde analizar los versículos finales, del 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Por último, Nehemías se enfrentó a los efectos sociales de las alianzas matrimoniales extranjeras. Estas alianzas habían sido contraídas por judíos que residían en la esquina suroeste de Judea, que tal vez
no cayeron bajo la influencia de la drástica reforma de Esdras en Jerusalén y que probablemente no se casaron hasta después de este evento. Ofrecen otra evidencia de la debilidad humana. Separados de Dios, nada podemos hacer, de acuerdo con Juan 15:5. Y también, según Proverbios 3:5 al 8, no podemos confiar en nuestra propia prudencia. Necesitamos fiarnos de todo nuestro corazón en Dios para tomar buenas decisiones. Y también recordar que la luz nada tiene que ver con las tinieblas. El pecado de la gente de la frontera puede explicarse sin invocar motivos sutiles, pero su culpa fue compartida por un miembro del pueblo que tenía la responsabilidad de conectarlos con Dios. Según el versículo 28, el nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija del archienemigo de Nehemías, Sanbalat. Claramente, el sumo sacerdote realizó una alianza política e indicaba un cambio que desafiaba las leyes de Dios. Cuando Nehemías le exilia, existe una teoría acerca de que él fue el fundador del templo samaritano en el monte Gerizim. La vileza social de los matrimonios mixtos se manifestó en la corrupción del idioma hebreo. Los hijos de padres judíos hablaban con el tono y el acento de los enemigos hereditarios de Israel. Para Nehemías esto era intolerable. Cuando escuchó los odiados sonidos, Nehemías simplemente perdió los estribos. Con una maldición en los labios, se abalanzó contra los padres, golpeándolos y tirándoles el pelo. Era la rabia de la amarga decepción, pero detrás de ella se escondía el sombrío propósito fijo de aferrarse al cual, con tenacidad obstinada, Esdras y Nehemías salvaron al judaísmo de la extinción. Como hijos de Dios, tenemos un lenguaje que debe ser apacible, lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios, y que si comenzamos a tolerar cambios, corremos el riesgo de hablar un idioma diferente al que Dios anhela de sus hijos. Dios es incluyente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hace acepción de personas, pero no podemos permitir que los impíos dicten nuestra manera de hablar y conducirnos. Pidamos sabiduría de lo alto, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dada. Santiago 1:5. Podemos concluir, tras la lectura de estos versículos, que el coraje, el celo y la prudencia de Nehemías están registrados para que nosotros hagamos lo mismo. Él se sintió y se confesó a sí mismo un pecador, que no podía exigir nada de Dios como justicia, sino esperando en la misericordia de un Dios que escucha cuando nosotros le clamamos. Este libro y este capítulo en específico nos enseña que nosotros tenemos que hacer reformas duraderas, reformas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra relación con Dios. Hoy es un buen tiempo de reformar todas aquellas circunstancias. Hoy es un buen tiempo de volver nuestros ojos a Dios, de clamar misericordia, de distinguirnos en medio de un mundo que honra al pecado, que a lo malo lo llama bueno. Es un tiempo tal vez de ser despreciados porque no compartimos la tolerancia de la gente, porque no compartimos las ideas de inclusión, porque no compartimos la idea de que el pecado gobierne nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a ser esos reformadores de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos
a permitir que Dios tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Estamos dispuestos a decirle al Señor: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que el Señor les bendiga.